Hola, ¿qué tal? Buen día. Hoy, buenas tardes. No sé, depende en qué momento estén mirando este video. Eh, Hoy vamos a iniciar con el módulo de tecnología de las oleaginosas, donde vamos a ver la producción de aceites en el mundo y en Argentina, con algunas estadísticas. En el mundo se producen alrededor de unos 600 millones de toneladas de granos oleaginosos, y claramente el principal grano oleaginoso es la soja, pero también está el maní, la colza canola, el algodón, el coco, el girasol, la semilla de la palma, y se producen alrededor de unos 200 millones de toneladas de aceites de origen vegetal. De estos aceites de origen vegetal, vemos que los dos principales es el aceite de palma, que se extrae del fruto de la palma, y el aceite de soja, que se extrae del grano de la semilla de soja. También aparece con importancia, pero en una menor escala, el aceite de colza canola, el aceite de girasol, y también aparecen, bueno, aceite de maní, de oliva, de algodón, de coco, de la semilla de la palma. En el mundo hoy se están produciendo alrededor de los 600 millones de toneladas, pero hace solo 2 décadas se producían unos 300 millones de toneladas de granos oleaginosos. Este crecimiento ha sido traccionado por una fuerte demanda, principalmente debida al incremento en el uso de aceites vegetales para la elaboración de biodiesel. Seguimos viendo la misma situación, donde el grano de soja es por lejos el grano oleaginoso más producido en el mundo, se lleva el 60% de la producción mundial de granos oleaginosos, y después aparecen la colza canola, el girasol, el algodón, y el maní, y otros granos oleaginosos. En esta tabla pueden ver la producción y el consumo de los diferentes aceites y grasas vegetales en el mundo. Claramente la producción de granos oleaginosas en el mundo está acotada a un escaso número de países o bloques económicos, y que solamente en 5 países y la Unión Europea se concentra el 80% de la producción de granos oleaginosos en el mundo. Acá pueden ver la exportación de granos oleaginosos y de sus productos, cómo participa cada uno de estos países a nivel mundial, qué proporción de lo que producen cada uno de los principales exportadores es lo que exportan, del grano de soja, de otros granos oleaginosos, de proteínas, de harinas proteicas, eh, que se obtienen como subproducto de la molienda de los granos oleaginosos, y de los aceites vegetales obtenidos a partir de la molienda de granos oleaginosos. Argentina es el sexto productor mundial de aceites y grasas y es el tercer exportador mundial de aceites y grasas. Nosotros estamos produciendo unos 10 millones de toneladas de aceites y grasas al año. De estos 10 millones de toneladas de aceite y grasas que produce Argentina, el 81% aproximadamente es de aceite de soja, y un casi 15% es de aceite de girasol, por lo que tenemos un 96% del total de aceites y grasas producidas por Argentina en dos granos oleaginosos solamente, entre soja y girasol. Y el resto de lo que producimos son aceite de maíz, aceite de oliva, aceite de algodón, de maní, de lino y de colza. De todos los aceites que producimos, un gran porcentaje, arriba del 60%, se exporta, y el resto se destina a uso interno. Si vemos la producción de soja en el mundo, vemos que Argentina es el tercer productor de soja después de Brasil y Estados Unidos. Brasil ha incrementado mucho en los últimos años la producción de grano de soja.
más que nada esto se debe a la implementación del doble cultivo, soja sobre soja, en algunas zonas de Brasil. China es por lejos el principal importador del grano de soja, y los mismos tres principales productores somos los principales exportadores de grano de soja, y después también Argentina tiene una capacidad de molienda de grano muy importante, donde se muelen, fíjense que Argentina exporta como tal, como grano, solamente 8 millones de toneladas, y tiene una capacidad de molienda de 42 millones, o muele unos 42, 43 millones de toneladas de grano de soja al año, lo que nos hace el cuarto productor de aceite de soja y el primer exportador de aceite de soja, porque claramente de todo lo que producimos, una gran parte lo exportamos. El otro grano oleaginoso de importancia en el país es el girasol. Nosotros estamos produciendo alrededor de unos 4 millones de toneladas de grano de girasol. Somos el cuarto productor de grano de girasol en el mundo. De estas 4 millones de toneladas de grano de girasol, exportamos muy poquito como tal, solamente unas 175.000 toneladas, y el resto lo procesamos de forma interna, o sea, tenemos también una alta capacidad de molienda del grano de girasol. De ese grano de girasol producimos alrededor de la mitad de ese grano. Ustedes recuerdan que más o menos el 50% del grano de girasol, poquito más del 50% del grano de girasol es aceite, son lípidos. Entonces, de ese grano de girasol producimos 1,5 millones más o menos de toneladas de harinas proteicas para alimentación animal, y 1,5 millones más o menos de aceite de girasol. Y de esas harinas y aceites exportamos alrededor del 60%. Argentina también es el primer exportador de maní. Vemos que de aceite de maní, vemos que Argentina produce solamente unas 89.000 toneladas de aceite de maní, pero exportamos casi todo lo que producimos, exportamos unas 84.000 toneladas de aceite de maní. También Argentina es el quinto exportador de aceite de oliva. En los últimos años ha crecido mucho la olivicultura en Argentina y cada vez se produce más aceite de oliva en Argentina. Igualmente no llegamos a las producciones que tienen, por ejemplo, la Unión Europea. También producimos aceite de maíz. Somos alrededor del 12º, 13º productor de aceite de maíz en Argentina. Producimos algo de aceite de cártamo. Producimos aceite de colza, canola. Producimos también aceite de algodón. En el caso del aceite de algodón, ocurre una particularidad, que el cultivo de algodón se usa con fines de, se realiza con fines de extraer la fibra de algodón, y como descarte de la cosecha de la fibra de algodón, queda la semilla del algodón. Y esta semilla del algodón tiene alrededor de un 15% de lípidos. Se la puede emplear para alimentación animal, pero se la puede emplear en una proporción muy baja en la dieta de los animales, porque tiene factores antinutricionales, igual que el grano de soja. Entonces, si se le hace una extrusión, se la incorpora al circuito de molienda de oleaginosas, se le puede extraer el aceite, ese 15% que tiene de aceites, esta semilla de algodón. Ese aceite tiene una composición bastante similar al aceite de soja y se puede utilizar con muy buena performance para la elaboración de biodiesel. Y la harina proteica que nos queda del proceso de molienda de la semilla de algodón queda con los factores antinutricionales inactivos y tiene mucho mejor valor para alimentación animal de lo que tenía originalmente la semilla de algodón. Por lo tanto, es una solución o una salida tecnológica muy interesante al descarte que posee la industria, o sea, la producción algodonera, que es la semilla de algodón, que si no se termina
usando para alimentación animal en muy baja cantidad y con un valor muy bajo. Bueno, los aceites vegetales, como ya habrán visto, como ya vamos viendo y ustedes conocen, existe una muy amplia variedad de orígenes de especies vegetales, de variedades de plantas, cuyas semillas o distintos órganos son aptos para la extracción de aceites, y esos aceites se pueden utilizar para alimentación humana, para uso industrial o para distintos fines por el ser humano. Pero si bien existen una amplia variedad de especies, solamente usamos las que veníamos mencionando, que son las más comunes en el mundo. Y claramente, al haber una amplia variedad de especies que se pueden utilizar para la extracción y para la producción de aceites vegetales, estas se distribuyen a lo largo de todo el mundo y en todos los climas se pueden cultivar alguna u otra especie que se pueda utilizar para la extracción y elaboración de aceite. Esto ya lo fuimos viendo. En Argentina se producen distintos cultivos de granos oleaginosos. Claramente la soja es la que lidera la producción, el girasol en menor medida, y después en mucho menor medida otros cultivos como maní, la colza canola, el cártamo, el lino. También se puede extraer aceites de maíz o aceites de algodón, como ya vimos. Acá pueden ver algunas semillas de cultivos anuales, una lista de cultivos anuales de cuyas semillas se extraen aceites a nivel mundial, y también de especies vegetales, de cuyos frutos, nueces o algún otro órgano se extrae aceite en el mundo. La palma, el palmiste, que es la semilla de la palma, y el coco son aceites, o sea, son especies tropicales, y se extraen aceites de estas especies tropicales. Acá podemos ver cómo es la composición en cuanto a hidratos de carbono, proteínas y lípidos de las principales especies de cereales que se cultivan en el mundo y de las principales especies oleaginosas, de granos oleaginosos que se cultivan en el mundo. Vemos claramente, y como ya conocemos, que en los cereales el órgano o sea, el almacenamiento de reservas ocurre en el endosperma, y principalmente en forma de almidón, que es un hidrato de carbono, y ven como el contenido de los cereales es muy elevado en cuanto a hidratos de carbono, mientras que las semillas o los granos utilizados como oleaginosos almacenan sus reservas en tejidos vivos, que son los cotiledones, y almacenan las reservas en formas de lípidos en oleosomas. Por lo tanto, el contenido de lípidos de estos granos oleaginosos es muy superior a lo que veníamos viendo para los granos de gramíneas. Acá vemos una imagen de un cotiledón de girasol, una imagen microscópica de un cotiledón de girasol, donde se ve claramente una célula, y dentro de la célula cuerpos proteicos, pero lo que más abunda son oleosomas, donde están almacenados los lípidos, que es la sustancia de reserva que utiliza la semilla para germinar, pero que en este caso nosotros, a partir de la molienda, extraemos estos lípidos para la elaboración de aceites. Si nosotros observamos el contenido de aceite en las diferentes especies de semillas oleaginosas, vemos que la mayoría de las semillas oleaginosas contienen altos valores de aceite, pero igualmente estos valores de aceite son variables. Vemos que la soja tiene un contenido de aceite considerablemente inferior al resto de las semillas que se utilizan en oleaginosas, pero tiene un alto contenido de proteína, y en general en la molienda de granos oleaginosos se obtienen dos productos. No solamente el aceite, que se utiliza como tal, o sea, el aceite crudo,
que se lo refina, que se lo puede utilizar para consumo humano, que se lo puede utilizar para elaboración de biodiesel y demás, sino que también se obtienen las harinas proteicas, que son utilizadas para alimentación animal y que tanto cuantitativa como cualitativamente, o sea, en cantidades y en precio, son un componente importante de la industria de molienda de granos oleaginosos. Acá podemos ver las principales especies de granos oleaginosos, cuáles son los destinos para los cuales se utilizan estos granos, para alimentación humana, alimentación animal, a la industria de elaboración de biodiesel, o en el caso del lino, por ejemplo, que se utiliza para uso industrial. El aceite de lino se utiliza principalmente para la fabricación de pinturas y barnices, mientras que estos aceites de soja, girasol, colza, cártamo, maní, se utilizan para alimentación humana, ya sea por la refinación y uso de consumo directo en mesa, como la hidrogenación, obtención de margarinas, o también el uso de estos productos, tanto aceite refinado como margarinas u otros, en la elaboración de alimentos más elaborados, panificaciones, etc. Y también se utilizan estos aceites para la elaboración de biodiesel. Y las harinas que se obtienen del proceso de molienda de estos aceites, de estos granos oleaginosos para la extracción de aceite, se utilizan, como ya dijimos, para la elaboración de balanceados para la alimentación animal. También algunos granos oleaginosos, como el girasol confitero o el maní, se pueden utilizar o se utilizan para la elaboración de golosinas y snacks, pero esto es una proporción mucho menor en comparación a lo que es la cantidad de granos que se destinan a molienda. Bueno, con esto terminamos la primera parte de la clase introductoria. Ahora vamos a dejarlo por acá y ahora en un cachito les grabo el otro video con la composición de los aceites y para que no sea tan pesado para ver todo junto.